Esto esta tarde o esta mañana, depende de donde se esté en este momento, vamos a tratar de hablar un poco de las aves y de la caza. Las aves, tengo aquí preparado unas transparencias y las iremos viendo poco a poco y comentándolas. Como estamos pocos conectados, pues si hay alguien que tiene cualquier inquietud sobre la marcha, pues la podemos comentar. O sea, no sería ningún problema el hablar de lo que sea. Eh, Vamos a ver, es el tema 19, me parece ahí, y Así es. las aves, dice, hay una definición que se acaba aquí, que pone vertebrados ovíparos, ponen huevos, de respiración pulmonar, sangre caliente, cuerpo cubierto de plumas, con dos alas que les sirven no a todas, porque hay aquí algunas que han perdido la capacidad de volar, pero pueden volar. En cuanto a lo que se llamaría ya la cocina, es un alimento, una fuente de alimento importante por su carne, los huevos, que creo que son casi imprescindibles. Si no existiesen, no desapareciesen, habría que inventarlos porque nos dan mucho juego en la cocina. Y los despojos de las aves, los despojos es el cuello, la molleja, las patas, el hígado, todo esto son los despojos que aproximadamente supone como un 20% del peso total del ave. Las hay de carne blanca y de carne roja. En principio, las aves, el músculo, en otra clasificación dicen que el músculo es blanco, porque el músculo rojo, que sería el del vacuno, es un músculo que está hecho para trabajar, de resistencia. Y el músculo blanco, que es el de las aves que vuelan, sobre todo, es un músculo con una capacidad de reacción muy rápida. El aleteo es necesario, es otro tipo de músculo distinto. Y de carne blanca tenemos los pollos, las pulardas y los capones, que ahora vemos lo que son los gallos y las gallinas. Y los patos, las ocas, las pintadas y los pichones se consideran de carne roja. Se habla Dime, de... las pulardas y capones, ¿qué cosas son? Ahora los veremos. No Ah, te ya. preocupes, ahora los veremos. Los pichones, se habla de pichones más que de palomas, y es porque el pichón, la paloma, cuando pone los huevos y nacen los pichones, chicos, están un tiempo en el nido y engordan muchísimo. Y es casi igual, la pechuga de un pichón es casi igual a la de una paloma en carne, en cantidad. Nada más la diferencia es que es muy tierna y la paloma es dura. O sea, esa es la diferencia que hay. Entonces aquí lo que se utiliza más, sobre todo en hostelería, es el pichón más que la paloma. La clasificación zoológica son las gallináceas, que son las importantes, en la que están las pintadas, faisanes, pavos y gallinas. Pintadas, no sé si por ahí habrá, las pintadas son una especie de gallinas un poco más pequeñas, son africanas de Guinea, que tienen una... Las plumas son como grises, de color grisáceo, y tienen como manchas negras. Por eso se llaman Ya. pintadas, por las manchas. Los faisanes, que sí son conocidos, ahí habrá un poco de los pavos, que por ahí hay muchos, y las gallinas. En las columbae son las palomas, que hemos hablado de los pichones, y los ansares tenemos el pato y la oca. Esos son los que hay aquí, los que se consumen normalmente aquí en España, pero por supuesto habrá más variedad. Y de las gallináceas, las importantes, las que más se consumen, casi el 90% de las aves son gallináceas, las que se consumen en hostelería. Tenemos el pollo picantón. El pollo picantón es un pollo muy pequeñito, pesa unos 500 gramos escasos, 450-500 gramos más o menos. Y tiene la característica de que es muy pequeño, es muy tierno y se cocina enseguida. Entonces es bueno para asar al momento. Hay en algunos sitios que el pollo asado no lo tienen asado en el restaurante, sino que cuando lo piden lo asan. Ya. Entonces, pues tienes la ventaja que lo comes recién asado de verdad. O sea, no lo han hecho por la mañana y está caliente. No, no, es que se hace en el momento por el tamaño y porque se hace pronto. También va muy bien para hacer a la parrilla.
Se abre por la parte de atrás, se abre por la mitad y se suele dar a uno por persona, a uno por ración. Un pollo de 400 o 500 gramos por ración. El pollo de grano, que es un pollo que pesa como 3/4 de kilo aproximadamente, se da medio por ración. También ambos son muy tiernos, y también se puede asar casi al momento, porque en 20 minutos está asado el pollo. Mientras se toma un aperitivo, un primer plato, cualquier cosa, el pollo se asa. Y el pollo reina es el que pesa alrededor del 1,5 kilos, incluso hasta los 2 kilos puede llegar. Es el más común, el que se usa para cualquier guiso. Se puede asar, se puede saltear, se puede bresear, se puede rellenar, se puede deshuesar, y después de este pollo reina son los que salen las distintas piezas, que son los muslos, y después el muslo lo dividen en dos, que es el muslo pequeñito y el contramuslo, y las pechugas, que aquí se suelen sacar de cada una de las pechugas, se hacen filetes pues para empanar o para hacer salsa, para hacer rebozados, para hacer de mil maneras. Después está el capón. Espera un momento que se ha ido. El capón pesa por lo menos 3 kilos, puede llegar hasta 4 o 5 kilos. Es el pollo que a la que va a llegar la madurez sexual lo castran. Y entonces lo ceban, le dan comida abundante, por así decir, y engorda muy rápidamente. Hay aquí en Galicia, en Villalba, hay una zona en las que todos los años por la época de Navidad se subastan capones, pero muchísimos. Y es típico el tomar capón por toda esa zona en la época de Navidad. Es, en vez de pesar pues un pollo ya grande que puede pesar 2 kilos, una vez que está desplumado y sin vísceras, pues el que pese 4 kilos es una pieza grande, casi una especie de pavo, y da carne de muy buena calidad. Es el capón. Y la pularda es lo mismo, pero en vez de ser macho es hembra. Es la gallina, la hembra, que se cuida exclusivamente para que se engorde y tal. Es un poco más pequeña que el capón. Si el capón puede llegar a 5 kilos, la pularda llegará a 3 o 3 y pico. No llega a ser tan grande como el capón. La pularda es más de origen francés y el capón, pues yo entiendo que aquí por lo menos está muy estandarizado. El gallo, que es el macho, que es un poco duro, y la gallina, que también es la hembra, que ha puesto huevos y que también es un poco dura. Los dos se pueden cocinar, se pueden hacer cosas. Lo que ocurre es que no es como el pollo, que es tierno, que justo se cocina, se hace o se cuece con mucha facilidad y es muy tierno. La gallina y el gallo tienen que cocer. El capón y la pularda son tiernos a pesar de que son grandes, son de tamaño mayor. Ese es el típico capón gallego. Otras aves son el pavo, que yo me imagino que ahí hay cantidad, la pintada que hemos hablado antes, y la perdiz, pero la perdiz ya no es de granja, la perdiz es de caza, aunque ya hay zonas en las que las crían en cantidad para tenerlas, pero tampoco se comercializan desde las granjas, sino que las granjas las tienen aquí para cuando abren la veda de la caza, las sueltan y están alrededor, cerca, próximos, los cazadores, y ahí están tirando los tiros y cargándose. Pero la perdiz hasta ahora se considera de caza, no es de granja. Las demás, pues realmente son más de granja que de caza. El pato y la oca son todo esto son de carne roja. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El sacrificio y la conservación. En las aves, donde hay mataderos de aves, las aves las cogen de las jaulas que las tienen, las cuelgan por las patas
y van en la cadena, van dando, les atraviesan el cuello y las desangran, van desangrándose y después las escaldan con vapor o con agua y una especie de rulos, que tiene una especie de dedos de goma, les quitan las plumas, las pelan, después las evisteran y así pasan enseguida a refrigerar y a la red de comercialización. Así en fresco puede durar aproximadamente de 3-4 semanas. ¿Eh? Y si se congelan, pues hasta 8 o 9 meses pueden estar estas aves en condiciones de ser usadas. En la cocina, ¿qué es lo que se hace? Pues lo primero que hay que hacer es aviar. Aviar es un término culinario que quiere decir preparar el ave para su posterior cocinado. Y la preparación dependerá de lo que vayamos a hacer. Pero lo que sí hay que hacer ya cada vez menos, porque en las mataderos las limpian muy bien, es quitarle los pequeños pelillos que tenía, que por eso se flameaban con una llama, con gas o con alcohol, para quitarle esos pequeños pelos, se terminaban algunas plumillas que se sabían tener y después se retiran los despojos. Los despojos es el cuello, el hígado, la molleja y las patas. Esos son los que se consideran despojos. Lo primero que hay que hacer, que no se hace muchas veces muy bien, es quitarles de la parte del cuello, por debajo de la piel, tienen lo que es el buche, que es donde el primer almacén de lo que come. Y de ahí va pasando después por el intestino hasta el estómago, la molleja, que es un músculo muy duro que suele tener piedras dentro, comen algunas piedras, y para triturar el grano, para triturar el maíz y triturar el grano que comen. Y estos son lo que se llaman los despojos. Todos pueden tener utilidad. Ahora normalmente las patas se tiran, antes se cocinaban también las patas. La molleja sí se suele cocinar. Aquí hay, en Madrid es típico lo que se llaman, aquí les llaman gallinejas, que las fríen en su propia grasa, en la grasa de la gallina, y lo cierto es que despide un olor desagradable. Están buenas de comer, pero el olor del ambiente de la grasa es un poco desagradable. Después, pues si es para asar, se brida para que no pierda la forma en el horno, y si es para guisar de otra manera, pues se cortará bien las pechugas, bien los muslos, los contramuslos, o bien en trozos, pues para una paella, por ejemplo, que estábamos hablando antes. También se suelen albardar. En este caso, albardar, ¿qué sería? Es la parte de las pechugas. La pechuga es menos grasa, la carne es un poco más seca, más fibrosa, entonces se le ponen por encima unas bardas, unas láminas finas de tocino, para que en el asado pues no se reseque mucho, se empape un poco de la grasa y sea como mejor, sea más agradable. Y también se pueden deshuesar. El pollo se puede usar totalmente, bien dándole un corte por la parte de atrás, la parte del cuello hasta el obispillo, hasta la parte de atrás de todo, y por ahí se va separando la piel con toda la carne del pollo hasta que le quitamos todos los huesos. Le dejaríamos nada más 2 trocitos de hueso en los salones y 2 trocitos, 2 muñones pequeños de hueso en las piernas, que sería para cerrar estas dos. Y después se rellena con una farsa, una carne picada con las cosas, depende de lo que queramos poner, algunos frutos secos, pasas, ciruelas y demás. Y todo esto se cose, y después de un pollo de 2 kilos, que salen unas 4 o 5, depende de cómo se cocine, hasta para 6 raciones, pues podríamos, o de kilo y medio, perdón, de kilo y 4 kilo y medio, serían para 4 raciones, podemos sacar para 10 o 12 raciones por la cantidad de relleno que le cabe. Si el pollo es de kilo y medio, le podemos poner casi 2 kilos de relleno, que después se corta, no tener hueso ni demás, se corta en lonchas y es como puede ser como fiambre o darlo en caliente, servirlo en caliente. En el caso de que esta pieza se cueza en agua, o sea, se hierva, sería una balotina. Y si se asa o se bresea, sería al revés, balotina si se asa y galantina si se cuece.
Sería dos tipos distintos de hacerlo. Bueno, los métodos de cocinado aplicables sobre todo al pollo, a este tipo, a todos, pero sobre todo al pollo, a las gallináceas, vamos, tenemos el siguiente, el hervido que tenemos para las aves duras, por ejemplo la gallina y el gallo, pues serían en cocido, pues aquí el cocido típico, la sopa más típica, el plato más típico que hay en Madrid será el cocido madrileño, que es un caldo que se compone de gallina, carne de res, garbanzos, alguna verdura, puede ser incluso le hacemos una pelota, que es una mezcla en unos sitios con pan, en otros sitios con carne, y patatas, y esto es un plato típico que se come primero el caldo nada más con fideos finos, después se comen las patatas y la verdura y el garbanzo, zanahorias y alguna verdura más, y al final se come la carne, o sea, se come como en 3 golpes, el cocido típico. Y eso sería una utilización de las aves. Las aves tiernas, por ejemplo, la pularda, es tierna, o a pesar de que es grande, es tierna, se suele escalfar y se hace después fría, rellena, alguna historia, eso es un plato típico francés, la pularda a la neva. Y también las aves duras, la gallina, para hacer lo que aquí en España le denominamos pepitoria, que es se sofrí un poco los trozos de gallina, después se hace un sofrito de cebolla y ajo, y después se fríe también algo de pan que se retira, algo de ajo que se retira, y después agua y se cuece. Tarda bastante en cocer. Y al final eso se liga, se espesa con un majado que lleva los ajos que hemos frito antes, lleva el pan, lleva azafrán, lleva almendras fritas también, y con esto se hace un majado, una mezcla, que al agregarlo al caldo este con la gallina que está cociendo se espesa y sale una salsa de color amarillenta por el azafrán, y es un plato típico también que se llama pepitoria, sería gallina en pepitoria. Después tenemos asados, pues al horno o al as. El as son esas espadas que se ensartan los pollos y van dando vueltas. Eso no es. A la parrilla o la plancha, que es abrirlos por la parte de atrás, aplastarlos con la aplastadera un poco y hacerlos a la parrilla. Cuando los pollos son un poco grandes, lo que se hace es que están un rato en la parrilla hasta que se marcan bien, se forman las marcas estas típicas y el sabor típico de la parrilla, y se terminan de cocinar en el horno, porque el pollo sí debe estar bien cocinado, no puede estar poco hecho. Vamos a ver si se va atrás esto. Después también salteado, el más típico de aquí, uno de los platos típicos también de pollo, es al ajillo. Al ajillo, ahí recuerdo que hiciste, me parece que fueron champiñones al ajillo, que es, primero sería cortar el pollo en trozos, después dorarlo en aceite muy caliente, y una vez que esté dorado, en poca cantidad de aceite le agregamos ajo, guindilla, zumo de limón y vino blanco. Y eso se da un hervor, justo un hervor, y ya debe estar cocido, porque el pollo son trozos no muy grandes, que lo que hacemos es que con el frito primero ese que se le hace fuerte, el dorado ese, prácticamente se ha cocinado el pollo, y con un poco de humedad que coja a la evaporación del vino ya es suficiente. En cocot, que sería para aves duras, por ejemplo el paisano o el gallo, y las balotinas, que ya hemos dicho que es deshuesado, relleno, cocido, bridado y breseado, y las galantinas, que es lo mismo pero hervido. Lo que sí es cierto que en el caso de las galantinas, la carne que se prepara para el relleno, carne de ternera, y lo que se hace para conseguir que salga más blanca, la galantina ser cocida,
lo que se hace es que se deja un tiempo en agua para que pierda totalmente la sangre y no tenga tanto color, o sea, pierda color la pieza después. Vamos a tratar de ver un poco la caza. Las aves, hablamos sobre todo de esas aves que son las importantes, que son sobre todo los pollos. Ahora aquí en la caza veremos algo más, de alguna otra, la perdiz o la gallina o la becada. La caza pues son los animales silvestres, ¿eh? Pueden ser tanto mamíferos como aves, que viven en estado de libertad salvaje, donde pueden y se cazan en la época que no hay veda, se cazan y esas pasan a la comercialización, a la hostelería y a la comercialización habitual como carne. Tienen que tener, por supuesto, unas vigilancias fuertes con respecto a lo que es la sanidad, porque aquí en España, por lo menos, no todos los años, pero de vez en cuando cazan algún jabalí que no lo llevan a la vigilancia del veterinario y suelen tener en algunos casos triquinosis, y esto pues puede afectar a las personas y hasta cierto punto pues es grave. O sea que tienen que cubrir una especie de registros sanitarios importantes y vigilarlo. Quiero decir que también estos animales, parte de ellos, también se crían ahora en granjas, pero vamos a ir viéndolos. La carne de caza, ¿qué características tiene? Pues en cuanto a color, suele ser de color más oscuro porque no es como los animales de granja que los sacrificamos en el momento justo. La ternera es blanca, el cordero es muy blanco, o sea, tiene unas características de carne, y en este caso suele ser más oscura. Y más oscura también por el sacrificio. A la res de caza no la desangran, o sea, se desangra peor, se mata con un tiro, con una herida, y entonces todo esto pues tiene peor tratamiento. Pero yo quisiera decir una cosa, a pesar de que el tratamiento sanitario es peor, no es lo mismo el sacrificio en un matadero que matar un jabalí en el campo. Bien, a pesar de eso, la carne de caza se conserva en las mismas condiciones que la carne de abasto, de matadero, se conserva más tiempo en buena situación. Quizás sea por lo que come o el régimen de vida, no lo sé por qué, pero sí es cierto que una pieza de carne de caza me dura en el frigorífico en buen estado más tiempo que una pieza similar de carne de matadero que se estropea antes, se pasa antes. La dureza es más dura por dos motivos. Una por el ejercicio del músculo en el campo y otra porque es menos grasa. La grasa la acumula más la carne de matadero, la carne de granja, que la el olor es más fuerte y más penetrante. Incluso puede llegar a ser desagradable. Siempre, como ejemplo, suelo poner un jabalí, pues que pueda tener 3 o 4 años, o 5 incluso más, a la que lo sacrifican. Lo primero que hacen aquí, la costumbre de las monterías es, lo primero que hay que hacer es castrarlo, después abrirlo, quitarle las vísceras, los intestinos, todo esto, y abrir un poco la canal para que se trate de enfriar. Hay que tener en cuenta que aquí la caza se hace en invierno. En invierno hace suficiente frío para que se enfríe un poco en el campo la pieza. ¿Para qué? Pues para que no se empiece a estropear, para que no se empiece a coger malos olores. Y los machos adultos, sobre todo, las hembras también, pero los machos sobre todo, suelen tener sabor y olor desagradable. Entonces, para evitarlo, lo primero que hacen es castrarlos, tratar de quitarles estos sabores. Después hablaremos a la forma de cocinar algo más sobre esto. Por ejemplo, para ver las cosas aquí en España, los cerdos de carnización, o sea, los que
se sacrifican para carne fresca en el mercado, o sea, la carne de cerdo, suelen tener 5 o 6 meses de vida, porque es el momento en que más cantidad de carne hace la res y no tiene mucha grasa. A partir de ahí empieza a tener más grasa, también más carne, pero sobre todo lo que más aumenta es la grasa. Y lo que hacen es que muchos mataderos los exigen que vengan castrados para evitar que pueda tener olor desagradable, olor a macho. Entonces, con eso con la caza no se puede hacer. Entonces, el olor ese puede ser fuerte. El sabor es más fuerte, suele tener también sabor aromático al tomillo y al carnero y a todas estas cosas que comen, pero el otro sabor desagradable a veces prima. La digestibilidad, al ser una carne menos grasa, es más dura. También los aromas nitrogenados pasan a la carne y tenemos unos aromas más fuertes. O sea, el conejo de caza sabe mucho más fuerte que el conejo de granja. La conservación de la caza, como es una carne que hay que madurarla, o sea, tiene que pasar días desde que se caza hasta que se consuma, lo que se hace es que tal cual viene, por supuesto, sin vísceras, limpia, pero con la piel, se deja en el frigorífico pues varios días para que se madure, ¿eh? Puede ser hasta un mes. Y después hay que quitarle la piel y pues desbrozarla. Lo que sale de las piezas de caza mayor son igual las mismas piezas que de una ternera o de un cordero. Es la estructura fisiológica es la misma. La diferencia es que, por supuesto, son mucho más pequeñas las piezas. Y el tratamiento culinario que le damos a la caza, generalmente de cada pieza tendrá su tratamiento, pero generalmente se suele poner en marinadas. Marinadas es introducir la carne ya limpia, cortada en trozos o en piezas, atada, bridada, ¿no? Depende del uso que vayamos a hacer. Cubrirla de vino tinto con hortalizas aromáticas, zanahoria, puerro, cebolla, apio y especias, clavos, bayas de enebro, tomillo, laurel, etcétera, para que esos aromas o esos sabores fuertes de los que hablábamos antes, sublimarlos y transformarlos en sabores que nos resulten agradables. Pero resulta que la caza siempre tiene sabor fuerte, ¿eh? El que no le gustan los sabores fuertes, pues tomará otro tipo de carne y no de caza. Vamos a ver, tenemos como clasificación menor de pelo, que es el conejo y la liebre, menor de pluma, que sobre todo son las perdices, las codornices, las becadas y alguna más de ese estilo, y mayor de pelo, pues que está el jabalí, el ciervo, el gamo, el corzo, el isar, algunos más de estos que hay, que aquí en España tenemos bastantes piezas de esas. El más abundante yo creo que posiblemente sea el jabalí. Vamos a ver, el conejo, yo quería decir que el que más se vende en el común es el conejo de granja, que suele pesar más de un kilo y pico, ya limpio. Y el conejo de caza, que es más pequeño, los más grandes suelen pesar alrededor del kilo. Hay tres tipos: los gazapos, que son los pequeñitos, que pesan unos 300 gramos, los conejos tiernos, que pesan unos 3 cuartos de kilo más o menos, y los que pesan el kilo, que ya son duros. Entonces tienen distinto tratamiento culinario. El gazapo, una vez limpio, se puede sencillamente aplastar un poco con una aplastadera y se pone a marinar con algo de aceite, limón y alguna especia, no mucho, y ese se puede hacer a la parrilla perfectamente. Se puede hacer a la parrilla porque es lo suficientemente tierno para hacerlo a la parrilla. El conejo es intermedio, el de los 3 cuartos de kilo más o menos, o algo menos. Hay una forma de saber cuál es tierno y cuál es duro. Si le cogemos de la cabeza
las dos orejas con la mano y las separamos, abrimos, tiramos de las dos orejas hacia afuera. Si se abre la piel por la cabeza, se abre con relativa facilidad, es tierno. Y si no se abre o cuesta mucho trabajo, se arrancan, pero costaría mucho, son duras, es duro. Entonces, los duros hay que cocinarlos bastante tiempo, porque si no, no están buenos. Es para cocinar en salsa, para cocer, para hacer distintos guisos. Y el otro, el tierno, es para hacer al ajillo, como hemos dicho antes, el pollo, o para hacer frito y después con pisto, frito, o incluso a parrilla también en trozos. Estos serían los tres tipos de conejo que hay. Los de granja se puede cocinar de cualquier manera porque en cualquier caso son tiernos. Después vamos a ver otro tipo que sí es importante, que es la liebre. La liebre es un conejo, pero bastante más grande. Puede casi pesar hasta algunas casi 1,5 2 kilos, una de limpias. La carne del conejo es más blanquecina, aunque sea de caza, y la carne de la liebre es muy oscura, es casi de color granate, es un color muy oscuro. Y de la liebre, ¿qué es lo que se saca? Pues sobre todo la pieza más importante de la liebre es el rable. El rable es toda la parte de la riñonada, o sea, la parte desde donde se terminan las costillas estas largas que tenemos del abdomen, las costillas estas largas, hasta que empiezan las piernas. En algunos casos, si el rable se hace para 2 personas, cogerían hasta casi media pierna o algo así de la liebre. Es una pieza que una vez marinado se suele hacer asado, tiene cierto valor gastronómico el rable de liebre. Y después con el resto de la liebre se trocea, o sea, cada liebre pueden sacar 10 o 12 trozos y se guisan. Lo más típico son los cibets. En el caso del cibet, lo que se suele hacer con la liebre, que tiene, así como el conejo, cuando llega viene ya limpio, o sea, sin vísceras, con la piel, pero sin vísceras, estamos hablando del conejo de caza, la liebre viene entera. Entonces hay que vaciarla, hay que limpiarla, hay que viscerarla y demás. Entonces, lo que se hace, como la sangre por aquí se le suele acumular en el cuello, ahí se limpia con vino y con vinagre y se recupera parte de ella para utilizarla en el guiso, en el filet. En pluma tenemos la más importante, sería la perdiz. La perdiz, que se suele dar, y se podría dar a una variación, una persona, pero en principio son bastante caras, se suele dar a media por persona. La perdiz es una pieza, no es muy grande, y se caracteriza por las patas de estas españolas, por lo menos son rojas, y cuando son jóvenes son más gordas y más rojas. Cuando son ya un poco que son ya más duras, se les quedan más finas las patas y más pierden el brillo rojo típico de cuando son jóvenes. La forma de saber si es tierna o no esa ave y cualquier ave de caza es presionándoles en el esternón, en la punta. Si el esternón cede, o sea, es relativamente flexible, es tierna. Si el esternón, la punta del esternón, que es una carnilla, es muy dura, pues es que es un ave muy adulta y que es dura, es una huella pesada. Entonces, el aviado de las perdices es igual que las aves, los pollos o que las jóvenes, pues se pueden asar, pero ya casi todas las adultas hay que bresearlas o estofarlas, porque son duras, la pechuga es muy fuerte, tiene un sabor característico. Uno de los guisos más de perdiz que más se conocen, perdiz a la col, perdiz breseada, pero sobre todo es la perdiz que le llaman aquí a la toledana o en escabeche, lo podría decir. Es una especie de escabeche muy suave. Y es las perdices limpias,
hay que blanquearlas en agua y una vez blanqueadas se colocan todas con la pechuga hacia abajo en la olla y se les agrega otra tanta o casi otra tanta cantidad de cebolla. La cebolla pelada, cortada en cuartos y también blanqueada. Se rellena bien, se cubre toda la olla con la cebolla y después se cubre con aceite, vinagre y vino blanco. Las proporciones, pues dependerá lo que queramos. Si queramos muy fuerte, pues aceite y mucho vinagre y poco vino blanco. Y si no, menos vinagre y más vino blanco. Y la cantidad de aceite también dependerá del tiempo que la queramos conservar. Una vez que se ha cocido eso, que tiene que estar cociendo con un par de horas muy despacio y tapado para que no tenga mucha evaporación y demás, eso se puede guardar en el frigorífico pues 4 o 5 meses, sin tocar. Si se manipula mucho, hay que consumirlo. Vamos a ver, por ejemplo, si yo voy a hacer en la época de caza, que es cuando hay mucha caza, cantidad de perdices, pues las voy colocando ordenadamente y esta cantidad ya las guardo y después otra olla y las guardo y cuando empiece una olla esa es la que tengo que ir terminando. Es un guiso muy característico de la zona de Toledo, de la zona de La Mancha, perdiz a la toledana se llama. El faisán es de granja y el nombre de faisandé, que yo entiendo que es un poco de exageración, porque decían estos los franceses, de ahí viene el nombre y decían que el faisán por supuesto se caza en enero, o sea, en invierno. Pues cuando se caza un faisán, lo colgaban del cuello a la sombra en un árbol ahí en el jardín, y cuando se caía el faisán al suelo por el peso y que se iba poco a poco deteriorando, se caía al suelo, entonces dicen que es cuando estaba bueno para cocinar. Bueno, es posible que tenga más aromas y más sabores, por supuesto, pero también si eso lo hablamos desde el punto de vista sanitario, pues a lo mejor hay alguien que nos dice que es una barbaridad. Pero bueno, eso los gourmets a veces estamos un poco peleados con los sanitarios, porque lo correcto sería hacer todas las carnes, por lo menos llevarla a los 70 grados hacia arriba. Y internamente una carne, si la hacemos a 70 grados, para la mayor parte, no para todos, pero para una parte muy importante de la gente que come, dicen que se ha pasado y que no está buena. Entonces, bueno, pues ahí eso son discusiones que las vamos a dejar para otros momentos. El faisán, pues la forma es como un pollo, como un ave normal, un poco más pequeña, pues si son de granja se pueden tratar igual que los pollos, y si son de caza, pues habría que lo más seguro bresearlos o hacerlos en fuego o hacerlos muy cocinados porque son más bien duros. La codorniz, yo creo que hoy ya no hay casi, se dan muy pocas codornices de caza, la mayor parte ya son todas de granja, son muy pequeñitas, se alzan enseguida, se suelen albardar con una lámina de tocino para protegerlas, la pechuga de la fuerza del horno, de la fuerza de la temperatura, y se suelen también hacer cocinadas con judías o con pochas o con alguna cosa de esta, pero vamos, no hay demasiadas y casi todas son de granja. Y la becada, que también es otra ave curiosa. Es una ave curiosa, una ave acuática, aquí es de paso, pasa 2 veces al año, y tiene la característica de que tiene un pico muy largo, es una ave pequeña, que es para una persona, no da de sí para más que para una ración. Las becadas jóvenes lo que se suele hacer es asarlas, pero tiene la característica siguiente, que también entraríamos un poco en discusión con el tema de sanidad. La becada, cuando se adquiere, viene con los intestinos, o sea, viene entera y con las plumas, y se deja en el frigorífico varios días, no uno ni dos, sino bastantes días, hasta que se vaya a usar. Cuando se va a usar, se le quita las plumas, por supuesto, se limpia, se brida, se arregla y no se vacía, se asa entera.
Y una vez asada, se asa pronto, en 15 minutos, poco más o menos, se vacía el interior tiene los intestinos con el hígado, sobre todo, que es lo que más tiene, porque el intestino apenas no le queda nada, con el hígado y la molleja. La molleja es el estómago seguro. La molleja se retira porque es duro y el resto se mezcla con foie gras, con coñac, con alguna de esto y se sirve acompañándola en un costón. Es algo que si se lo dice a la gente, a lo mejor la gente lo desecha, porque dice, bueno, yo las tripas de este animal no no es correcto. Bueno, es una forma típica de cocinar la becada. No es normal. Pero lo que más tiene es el hígado, ¿eh? Sí. Después el pato, que sí tenemos bastantes. Hay granjas también en cantidad, o sea que no es esto, pero vamos, aquí se extrae el magre, se hace el hígado de pato, que es una calidad extraordinaria y demás. Y la paloma lo que se tiene son los pichones, y los pichones hay que ver la carne de lo que es aprovechable del pichón. Tiene dos pechugas a cada lado importantes, que se puede sacar una ración, no muy grande, pero una ración con guarnición y demás para un plato de dos, o sea, una de cada pechuga, una de cada lado, y suelen darse poco hechas y suelen hacerse bastante en la restauración aquí hoy en día en España. Es interesante esa pieza. La paloma ya no, porque es dura, ¿eh? No tenemos no hay mucho hábito de consumir palomas. La caza mayor de pelo, el tratamiento sería lo que hemos hablado antes y sería el desguace igual que una res de matadero, nada más que por supuesto más pequeña, la pierna mucho más pequeña, el lomo más pequeño, todo esto, el solomillo prácticamente no existe, no tiene solomillo, y el desguace es eso, pues las chuletas o los lomos, las piernas y las paretillas, y después el resto de carne aprovechable, pues trozos para guisar. Se suele asar si es muy tierna, bresear es lo más común, porque el breseado hace que se enternezca la carne, saltear y guisar también para los trozos y demás, y la calidad de esta viene pues por la edad, el sexo, el sacrificio, la maduración y el tratamiento culinario. Lo lógico es con la caza es lo de las marinadas. Las marinadas nos sirven sobre todo en principio la marinada tenía la sigue teniendo, pero vamos, ahora ya lo de la conservación se puede hacer de otra manera. Pero era la de conservar, ablandar y aromatizar. Aromatizar para quitarle los malos sabores que podía tener por carne adulta y desagradables. Entonces le quitábamos con aromas nuevos, le quitábamos esos desagradables. El ablandar, como es carne dura porque se trabajada, no es lo mismo que la carne que de la res que utilizamos para el consumo, pues había que ablandarlas, y en la marinada una de las funciones es la de ablandarlas. Y la otra, que es importante, es la de conservar, porque cuando se va de caza, cuando se coge la caza, se coge bastante, no se coge una pieza nada más, sino se coge toda la que se puede. Y después eso hay que conservar, no se puede consumir al día siguiente. Entonces, una forma de conservarla es en marinada. En el frigorífico lo podemos tener 15, 20 días o un mes, las piezas metidas en vino, y no se estropean, no les pasa nada, sino que se van mejorando poco a poco y enterneciendo, lo cual es importante. Y esas son el tratamiento culinario. Después yo digo que en la cocina hay que cocinarlos bastante para que sean pues asimilables. ¿Y qué piezas tenemos? Pues tenemos el jabalí, que es del cerdo, es un cerdo salvaje, o el cerdo viene del jabalí, mejor dicho, podríamos decir, que es bueno, es bastante bueno hasta que tiene el año, cuando a
partir de ahí ya cada vez es más duro y resulta más desagradable. Puede haber piezas grandes, que llegan a pesar 100 kilos. Son bastante, no es- son también un poco muy común. Los 100 kilos es una buena pieza de jabalí. El venado, que es el ciervo que tiene, le llaman candiles en las cuernas, que las pierden todos los años se les caen y vuelven a hacer nuevas, y cada año les nace un cuerno más, o sea, un candil más, un trocito de asta más, le van saliendo. Y puede valer puede pesar hasta los 70, algo más, 80 kilos. Es tierna lo mismo que el otro el primer año y después se va haciendo más correosa, más dura, más peor. El gamo, que es un cérvido que es más pequeño y es más, la carne es más blanca, o sea, menos fuerte de color y también es más tierno. Y en vez de tener cuernas, como hemos dicho, cuernas y candiles que le van saliendo, poco a poco lo que tiene es una especie de palas. Tiene una especie de pala que también las cambian todos los años, se le cae y le vuelven a hacer otras nuevas. La carne es algo más tierna y más sabrosa. El corzo, que es un cérvido más pequeño, es el más pequeño, no se utiliza mucho porque da poco de sí, 30 kilos de peso como mucho. El rebeco, que es, en vez de ser de los cérvidos caprino, o sea, tiene unos cuernos muy pequeñitos y muy finos, pinchan casi. El tampoco también es pequeño, unos 30 kilos suele pesar la canal, está por los Pirineos y no es muy común el encontrarlo en el mercado porque ahí no hay muchos. Y el muflón, lo han metido hace poco, antes no había aquí muflones, creo que no había muflones. El muflón es de la familia del ovino, no es tampoco muy claro ovino, pero es un caprino y ovino, es un mezclado ahí. Esto, tiene cuernos retorcidos hacia afuera, los machos sobre todo, y dan canales, pues, 30 kilos o incluso más, 40 kilos pueden ser. Y esa es la caza mayor de pelo. La caza mayor de pluma, podríamos llamar caza mayor de pluma, no por el tamaño, pero porque el urogallo y la butarda. La butarda sí suele pesar 10 o 12 kilos por lo menos. Lo que ocurre es que hay muy poca y está protegida, o sea que aquí no hay. No hay ni caza mayor de pluma, pues no se da, en España por lo menos. Entonces tenemos la menor, que es sobre todo la perdiz, es la que más hay, y después la de pelo, que es el conejo y la liebre. La liebre es de carne mucho más oscura y más fuerte, es de un sabor incluso más fuerte, y el conejo pues es muy común y hay muchísimo. O sea, el conejo yo creo que se reproduce como hablábamos antes ahí del cuy o algo por el estilo, o sea, tiene unas camadas enormes y tiene una gran cantidad de producción. Esa es en línea general es la caza en España. Suele haber bastante afición a caza y como hay bastante caza, sobre todo caza mayor, se montan bastantes cacerías, bastantes grupos que las raleas van empujando la caza que vaya hacia ciertos sitios y ahí los esperan los cazadores. Y cuando se produce esto, se producen bastantes piezas, o sea, a lo mejor se cogen 30, 40, 50 piezas entre unas cosas y otras, y bueno, pues ahí después todo eso se comercializa, o sea, hay o necesariamente, obligatoriamente, un veterinario que controla que esas piezas sean sanitariamente estén correctas y pasan enseguida a los camiones frigoríficos y los llevan a las líneas de comercialización y de la alimentación normal. Se encuentra, lo que ocurre es que la caza, aunque ahora la puedes encontrar todo el año, pero lo que encuentras es congelada, porque la caza es de temporada, o sea, no es un animal, no está todo el año, la gente no puede cazar todo el año, está protegida
entra por las buenas, vamos, en una palabra. Es una parte económica importante, tanto de la parte del deporte de los cazadores, que sí pagan por cazar y tal, y después la comercialización de la carne, que también es otro factor importante de económico, vamos, en una palabra. Y eso sería la caza. Si tenéis alguna, yo qué sé, pregunta, alguna observación que hacer, y podemos resolver, pues sería estupendo. Víctor, aquí en las preguntas, Vicente Bermúdez dice de que él no puede, no tiene micrófono, pero tiene una serie de preguntas. No sé si las puedes ver. Vamos a ver, verlas, a ver. Yo aquí me sale algo, puedes ver, Porque habla de, pregunto si, algo de un máster. Después, las palomas están en desprestigio por las molestias que causan en público. Sí, es cierto. Vamos a ver, sí, estoy viendo aquí que hay unas cuantas, ¿no? Una y dos, Hay varias, sí. y vamos a ver si las podemos ir viendo y vamos hablando un poco. Allí no está nada. Hola, estoy atento, pero no tengo micrófono. Buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver, el tema del máster. Esto en la universidad le consideran un posgrado. Un máster tiene que tener una dedicación de 1.200 o 1.500 horas. No sé el número exacto, pero vamos, como 2 cursos de esto, aproximadamente. Para ser considerado máster, y después tiene que tener un nivel y una serie de historias que eso lo puede hacer exclusivamente la universidad. Nosotros con este curso lo que conseguimos es lo que ellos le llaman un título o un de experto. Por eso se llama experto en cocina profesional. Eso es lo que es el título. Ese título, por dar equivalencia hay unos créditos que se llaman FCTs, que son créditos que cada asignatura tiene un crédito, cada carrera tiene unos créditos, y estos, me parece que este curso tiene como 35 créditos, o lo homologan a 35 créditos de FCTs de estos. Que es, eso pues puede ser para aportarlo como valor, o para aportarlo como mérito, o para tener, no sé, para estudiar ciertas carreras te dan porque una carrera, por ejemplo, tendrá 100 o 200 FDTs, o no lo sé, cuántos. Entonces, decir, bueno, pues yo ya tengo, si esto está relacionado, estos estudios están relacionados con la carrera, ya tengo 30 o 35 FDTs de esta carrera. Entiendo que eso funciona así. Después antes lo he comentado, pero esto que voy a decir ahora no se puede tomar, no lo podéis tomar al pie de la letra, porque es un proyecto, pero es proyecto, de momento. Para que sea máster hemos dicho que hay que hacer 1.200 o 1.000 y pico horas. Este curso está considerado de 750 horas. Entonces no es un posgrado, no es un posgrado experto. Si se pone en marcha otro de posgrado experto similar, no similar, ya complementario, no igual, porque si es igual sería este mismo, que se está pensando en hacerlo, pero hay que hacerlo, ya no está terminado. Esto sería el que obtenga, la persona que obtenga los 2 títulos de experto, en cocina profesional y el otro faltaría de ponerle el nombre, que no lo sé, está en estudio, eso equivaldría a un máster. Eso es lo último que he hablado con la universidad. Pero claro, eso no está hecho, o sea, que se le ocurra decir que eso ya está hecho. Eso es un proyecto que está en el camino, pero no está hecho. Y eso es lo que os puedo decir a este respecto. Después, eso lo digo sobre todo para Bermúdez y Vicente Bermúdez y demás aquí.
esto estoy en contacto y voy a tratar de hacerlo, lo que pasa es que eso es complicado, porque aquí para el poder decir que uno es cocinero, pues tiene que tener el título de formación profesional de técnico en de grado superior o de grado medio, que están los dos, superior o de grado medio, en cocina. Y entonces ese es el título oficial que reconoce el ministerio. Para eso se puede obtener de dos maneras: estudiando en una escuela oficial de cocina y de hostelería, que hay muchas en España, o se puede obtener por libre. ¿Libre qué quiere decir? Que yo estoy trabajando, aporto mis certificados de trabajo de 2 o 3 años, lo que sea, y pero después tengo que demostrar esas capacidades. ¿Y cómo se demuestran las capacidades? Sufriendo exámenes. Yo, si tengo X años de trabajo, tengo que presentarme al examen. Y los exámenes, pues los hacen en las escuelas, los convocan una vez al año y se hacen los exámenes. Pero tienes que examinarte, me parece son de 5, 6 o 7 cosas, asignaturas distintas. Por ejemplo, en la cocina hay pues una que son preelaboraciones y conservación, otra que es técnicas culinarias, etcétera. O sea, hay varias exámenes distintos. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, pero no está hecho, quiere decir que tengo que hablar con las autoridades educativas de la comunidad, y no sé si se hará o se podrá hacer o no, porque no solo depende de la autoridad educativa, sino también de la autoridad de empleo, porque aquí hay una consejería que es de educación y otra consejería que es de trabajo y empleo, en cada sitio le llaman de una manera. Entonces, la que dice la consejería que da los títulos de los estudiantes es la de educación, y la que dice a los profesionales, a los que no han pasado por la escuela, la que dice las capacidades que deben tener los trabajadores para ser cocinero, por así decir, es la de empleo. Entonces hay que poner de acuerdo a educación y a empleo, que es lo que voy a intentar, que no está hecho, para que el que tenga este título de la Universidad Camilo José Cela, que es título de experto en cocina profesional, en los que aprueben y lo tengan, para que les convaliden 2, 3 o las competencias que pueda, que es una discusión que hay que hacer, de la categoría profesional de cocinero. Pero eso es un adelanto que hago, pero que no está hecho. No sé si me habéis entendido. Pero eso es una cosa que está en proyecto, no está hecho. Yo ayer precisamente estuve con un conocido hablando de esto, a ver cómo podíamos abordar el tema, con quién, y bueno, pues yo quiero abordarlo, si no es ahora, después de Semana Santa, posiblemente después de Semana Santa, ir a ver a las autoridades educativas para exponerle el proyecto, llevarle los programas, llevarle todas estas cosas, y después llevar también a los de trabajo, a los de empleo, llevarle todo esto y a ver si se puede dar salida a esto. Pero no, esto no es una cosa que es proyecto. Quiero que quede claro que no es una cosa hecha o una cosa que se considere ya lista. Víctor, aquí Vicente tiene otra que dice, sigo, que habla de las palomas que están en desprestigio, porque los sabores de las palomas de la ciudad no es lo mismo que las que pueden tener las de los palomares. Después, las palomas están en desprestigio por un motivo. La paloma es un animal que es bastante sucio en la ciudad. Estropea estatuas, hay, por ejemplo, aquí, si uno se va por la ruta del Románico en España, pues hay muchos sitios que de encima de los frisos, de las iglesias y tal, les ponen
una especie de alambres puntiagudos hacia arriba para que no paren, porque lo estropean todo, ¿no? Y entonces la paloma no es un ave que, a pesar de la paloma de la paz y toda esta historia, pues no es un ave como muy prestigiosa. Lo que sí es cierto que el pichón, no la paloma, el pichón, la pechuga del pichón es buena, tiene una buena carne, y sí es cierto que si uno se va, pues, por ejemplo, Mario Sandoval. Mario Sandoval tiene en su carta, en sus menús, tiene pichón. Y no solo él, sino varios cocineros de punteros lo tienen y lo trabajan. El pichón, vamos a ver, el pichón cuando nace está en el nido, no vuela y es casi igual de gordo, no tanto, pero casi igual de gordo, porque tiene una pechuga muy grande y es muy tierna, no ha volado, no tiene. Entonces esas piezas, cuando van a echar el vuelo, cuando van a salir o al poco tiempo de salir, pues es una buena carne. Yo lo tomé hace poco y estaba francamente bueno. Pero lo que sí es cierto es que en el común de la gente la paloma no tiene muy buena prensa. No tiene muy buena prensa por eso, pero hay que diferenciar un poco lo que es la paloma de la ciudad del pichón que viene de los palomares o sea, del tratamiento es totalmente distinto, porque no son pichones de caza, son pichones de palomar, o sea, de granja, vamos, por así decir, los que se consumen, pero sí suele haber pichón, sí se ha recuperado el pichón. Está ocurriendo una cosa no con el pichón, es una de ellos. Otra de las cosas que también se recuperó fueron las carrilladas de cerdo y de ternera. La carrillada es una pieza que está en el carrillo de la res, debajo de la piel. Y es una pieza que puede pesar, no sé, 200 gramos, una ternera 200 y pico, o 200 más o menos, entre 100 y 200 o 200 y algo gramos. Y en el cerdo lo mismo, un poco más pequeñas. Entonces, esa pieza, que si se cocina bien está muy buena, no se utilizaba para nada, pero la han empezado a sacar de moda ciertos cocineros y en cierto momento, bueno, y ahora las carrilladas se cotizan, pues si hace 5 años no las estaban desprestigiadas, ahora empiezan a considerarse en la cocina. Y el pichón lo mismo. Yo pienso que el pichón es una pieza que se considerará en la cocina. Por ese tipo de esto. Pero sí es cierto, la paloma a nivel general, la gente no le es muy simpática. Víctor, también había otra pregunta que dice, ¿las gelatinas También tienen? habla de un pregunto por... Sí. A ver, ¿Cómo? ¿las gelatinas tienen personalidad de pollo o ternera o capón? Las galantinas. Las gelatinas. Es que una cosa es gelatina, otra cosa es galantina. La gelatina es el líquido este que cuando se enfría por debajo de los 20 y tantos grados se cuaja, se coagula. Y la galantina es como un fiambre, es una carne picada, una farsa que después se cuece. Y eso es galantina. Las ¿Y de esas tienen pollo personalidad de pollo, ternera o capón? pueden ser de pollo, de ternera o de capón, indistintamente. De pollo o de capón sería deshuesado de la pieza, relleno de carne picada, una farsa con carne, con tocino, con pues, lo que se quiera poner, algunos frutos secos, algunas características un poco especiales, con unas especias u otras, y todo eso metido dentro de la pieza. Por ejemplo, si fuese de ternera, yo cogería la aleta de la ternera, que es una pieza fina, grande, fina, la abriría con el cuchillo por la mitad, como si fuese un libro, como una bolsa, como un libro, y ahí la rellenaría de esta carne, de esta farsa, la cosería y la cocería. Si es galantina, es cocida en caldo. Perfecto. Una vez cocida, se prensa ligeramente y después se cortan lonchas como fiambre. Se puede dar con una salsa caliente o fría como fiambre. Eso sería galantina. Ya, había otra pregunta. Dice,
Dicen de la caza, su conservación será si se adquiere con piel. ¿Cuántos días estará con piel? Vamos a ver, y la caza, por ejemplo, la caza, vamos a poner un jabalí, que es caza, que es un animal adulto, no es joven, se caza, lo que pasa es que el tratamiento tiene que ser con cuidado, porque al cazarlo lo primero que hacen es abrirle, limpiarle, quitarle todos los intestinos para que se trate de enfriar. Se enfría y se deja con la piel en el campo. Eso el día va a los frigoríficos y va a la comercialización. O sea, hay días. Entonces, eso primero hay que dejar que madure. Y, por ejemplo, yo creo que un jabalí tendría que estar por lo menos 20 días o más con la piel. Ya. Después, retirarle la También, piel, sollarle, quitarle la piel y, ujú, y utilizarlo. Empezaríamos pues a marinarlo o a hacer las labores que fueren. ¿Sí? Pero tiene que ya estar el resto. que madure, porque si no es que sería, si te lo matas y te lo comes, está durísimo. Eso está, no ha tenido, está con una rigidez la carne terrible. Ya, al respecto de eso dice, y si la voy a marinar, le debo quitar la piel. Opino yo, pero falta saber cómo sería un marinado correcto. Quiero decir, el tratamiento del marinado y el tiempo. Sí, la vamos a ver. Lo primero que hay que quitar es la piel, por supuesto, eso ya, le quitar la piel. Y después hay que desguazarla. No sé, por ejemplo, sacar piezas para asar o sacar el lomo para después saltear o sea, sacarla o cortarla a trozos para guisar. Eso es lo que se hace. Y después las piezas se bridan, se atan para que no se deformen en el cocinado y se meten en la marinada. La marinada es una mezcla de vino, también puede llevar algo de coñac, también puede llevar algo de vinagre, ya depende de cómo lo queramos. Generalmente no es necesario, pero generalmente vino tinto con hortalizas de condimentación, puerro, cebolla, zanahoria, apio, nabo incluso, perejil, todas estas hortalizas y especias. Especias, pues bayas de enebro, cilantro, orégano, tomillo, laurel, romero, los aromas que se quieran dar. Y toda esa mezcla, todo ese líquido se mete en las piezas dentro en frío y se guardan en el frigorífico. Pueden estar 10 días, 8 días, 15 días. Lo único que hay que tener la precaución es de vez en cuando moverlas y que estén cubiertas de líquido, o sea, que no estén en contacto con el aire y en el frigorífico. Entonces, bueno, pues tenerlas, yo si vamos a poner ejemplos, por ejemplo, liebres. Las liebres se han retirado los rables para hacerlos de forma asados y después el resto de la liebre para hacerla guisada, ¿no? Como una especie de salteado, un civet o un guiso. Los rables se meten y la liebre, todo se mete con la marinada en cantidad suficiente, puede estar 8 o 10 días o incluso más, y que se vende una ración de rable, pues se saca esa ración de rable, se asa, se cocina y se sirve, o 2 o 5 las que vayan saliendo. Y después cuando se va a guisar, se escurre bien escurrida del líquido de la marinada la liebre, se pasa por harina o no, se dora y ya se guisa, pues como se vaya a guisar con los aditamentos y con los que vaya a llevar el guiso que le vayamos a hacer. Como es duras, tienen que cocer bastante tiempo. Pero la marinada, y también se suele utilizar esa marinada como caldo para hacer el guiso. O sea, para la hora de cocerlo se le agrega después de haberla dorado y de haberla sofrito y tal, y de echar las hortalizas y demás, se moja con la marinada y con más caldo, pero vamos, con la marinada se utiliza para nuestros guisos. Sí, Había otra pregunta. Dice, si la perdida está tan blanca y se deshace en hebras, ¿se puede reconocer esta como producto en su punto? como blanca, la perdiz, Sí. ha dicho. Vamos, la perdiz es,
hay que ver si que tiene que ser, es una pieza que es compacta, ¿eh? No se suele deshacer, o sea, no es una carne que se haga hebras. Entonces, lo más duro es la pechuga. Tenemos que tratar de que en el cocinado, que esa esté tierna, pincharla con una aguja o con las manos tocarla para ver que está tierna. Y no se suele sacar fibras, sacar hebras. Sí es cierto que es un poco, la pechuga es un poco seca y entonces al cortarla con el cuchillo para comerla, pues sí pueden salir algunas hebrillas, pero no es que no entiendo muy bien eso de que de las hebras de la perdiz. No sé qué quiere decir. Sí, vamos a ver lo que se pregunto. Hemos perdido, a ver cómo novedades han habido. Dice aquí una pregunta que dice, en esta farsa de la galantina, ¿se puede meter carnes como el cerdo? Vamos a ver, todas las farsas, carnes picadas, lo que sea, mm, tienen una característica. Si le metemos nada más carne de ternera, sin nada de grasa, la farsa al final resulta seca. O sea, para que la farsa después, al cortar y al comer, esté suave y sea más agradable, la palatabilidad sea más correcta, deben de llevar algo de grasa. Y esa grasa puede ser de cerdo, por supuesto. Además es mejor la grasa de cerdo que la grasa de vacuno. Yo si tengo que agregarle a una farsa grasa, trataría de agregarle grasa de cerdo. Tocino o grasa o panceta, depende, o incluso carne de cerdo mezclada con grasa, para que después sea más agradable a la hora de comer. Si no le ponemos nada de grasa, no está muy buena. Tendría que ser la carne de primerísima calidad para que fuese aceptable. Porque las carnes sin nada de grasa resultan muy secas. Sin conocer las propiedades de otros productos, porque todas las poblaciones de España quieren que la pepitoria sea exclusivamente su situación territorial. Bueno, la pepitoria es un guiso en principio de gallina. Y yo no sé si es de un sitio concreto, yo creo que porque en todos los sitios se ha dado esto. Yo he estado en Murcia y había un restaurante que se decía que era muy regional, tal, y una de las cosas que tenía era la pepitoria. Y la pepitoria es de aquí de Madrid, yo creo que, no sé si, pero en toda España, no sé si será de algún sitio concreto, pero por todos los sitios se suele hacer el guiso este de pepitoria. Yo creo que es bastante bueno. Las galantinas, me preguntan si tienen personalidad la de pollo, ternera o capón. Las Cualquiera se puede hacer. De hecho, la de ternera, de aleta de ternera va muy bien para hacer una galantina y la de pollo, pues lo mismo, es deshuesarlo, rellenarlo. La galantina, la característica es que no debe de ser, la carne no debe de ser bastante blanca, no debe tener mucho color. Entonces, cuando se va a hacer una galantina con ternera que ya tiene un poco color rosado, lo que se hace es que esa ternera se corta a trozos y antes de picar para hacer la farsa y el relleno, lo que se hace es que se deja en agua una noche por lo menos, en agua fría. Y entonces pierde parte de la sangre que tiene, y entonces esa carne al picarla queda bastante más blanca. Y si le agregas algo de cerdo, pues haría lo mismo, lo dejaría en agua y después le agregaría las dos carnes más algo de grasa de cerdo, para hacer la farsa. Si no se echa grasa, se resultan demasiado secas, ¿eh? O sea, es que la grasa también, pues como está en situación crítica, porque todo el mundo con eso de que engorda y todas estas historias, pero yo sigo pensando
y a lo mejor en contra de algún nutricionista, que la comida, o sea, lo que comemos es una mezcla sobre todo de grasa, proteína y hidrato de carbono. O sea, los tres elementos fundamentales. Después hay vitaminas, minerales, no sé qué, pero eso ya son en mucha menor proporción y en mucha menor escala. Lo que nos alimentamos es de estos tres elementos: proteínas, grasas y hidratos de carbono. Y yo creo que si hacemos un guiso, el que sea, y esa relación porcentual de grasa, hidratos de carbono y proteína es correcta, el guiso casi seguro que va a ser de éxito. Si le echamos mucha grasa puede hasta repugnar por el exceso de grasa. Y si le echamos muy poca grasa o nada, la eliminamos, pues resulta que no sabe a nada, nos falta algo en el paladar. El sentido grasoso ese, que es que dice que tenemos el ácido, el dulce, el salado y el amargo, que son los sabores esos básicos y fundamentales. Bueno, pues hay quien también, los hindúes hablan del umami, en Francia también se ha sacado otro sabor más que le llaman grasoso, o sea que se van dando distintos percepciones de sabores. Bueno, pues la grasa es uno de los alimentos que percibimos, de las sensaciones que percibimos y que a pesar del desprestigio, porque engordan por todas estas cosas, bueno, pero yo creo que son buenas. Y es más, el cerebro, entre otras cosas, se alimenta de grasa. No podemos eliminarla. Hay grasas buenas y grasas menos buenas, incluso malas. Pero la grasa yo no la veo como algo a perseguir. La veo como algo que creo que es conveniente cuidar. Lo que hay que tener cuidado también en las proporciones, en todo, pero entiendo que es buena la grasa, no es mala. ¿Alguna cosa tenéis más por ahí? Vamos a ver. Víctor, había una pregunta más. Dice, pero en la casa se debe dejar el pelo, pero debe ser descuartizado. Pero después de limpiar sus testículos... No, el pelo no se debe dejar. Hay un error ahí de principio. Ok. También dice, he leído que la abutarda es prohibida su caza como especie en extinción. Sí, la butarda le he comentado como una pieza porque es el ave más grande que hay aquí en España, pero que está protegida, no se puede cazar. O sea, y tampoco comercializar, ni nada de eso. O sea, eso es un comentario que se ha hecho, pero que no quiere decir que en tiempo no se cazara y no se consumiese, pero ahora yo creo que no hay nadie. El urogallo tampoco creo que nadie se le ocurra cocinar un urogallo, porque si lo pillan le van a dejar bien arreglado. La butarda está igual que el urogallo, son aves protegidas, aves que tienen problemas para que sigan y que por supuesto no se pueden cazar, no se pueden cazar, no sé, y a nadie se le ocurriría poner en un restaurante urogallo ni a butarda, porque vamos, me imagino que la autoridad iría a multarle y a sancionarle por el hecho de vender eso. Eso es como la ballena. Aquí está prohibido, aquí en España no se comercializa la ballena. No se comercializa la ballena porque está prohibido pescarla, está prohibido, o sea, es una especie que está controlada. Pero si uno se va pues a Noruega o a Japón, bueno, pues allí hay ballena en el mercado. Pero aquí no. Aquí no tenemos ballena. Sí. Ya. Y esas serían las preguntas que Vicente nos envió. ¿Hay alguna otra cosa? No hay otra pregunta, a menos que la audiencia quiera hacer otra pregunta extra. Lo que querías ha salido de pelo en la caza cualquier animal. Lo que pasa es que
la comercialización es la que es. Si yo compro gamo, normalmente ya me lo dan descuartizado. Si compro jabalí en piezas, también me lo dan descuartizado. Ya no viene con la piel, ¿no? Con el pelo, la piel. Pero si lo compras entero, o sea, lo compras de la montería, te lo van a dar con la piel, sin la cabeza, sin las patas, pero con la piel. Y sin intestinos, ni vísceras, ni nada de eso. Todo eso está limpio. Bien, pues yo ese gamo, eso, lo dejo que se madure y después lo cocino. Y lo primero que hay que quitar, por supuesto, es todo el pelo. No el pelo, la piel. Hay que desollarlo, quitarle toda la piel, todo limpiarlo y a continuación ya se desguaza y se empieza a trabajar, pero por supuesto, además estos animales suelen tener pulgas y piojos y garrapatas y de todo, o sea, hay que tener cuidado con ellos. O sea, no es un animal salvaje del campo. Entonces, ¿hay alguna otra cosa por ahí? No, no hay otra pregunta. No han dicho nada. Bueno, pues Por mi parte no, Víctor, y muy agradecido por la conversación, ¿ah? a nada, a vosotros por vuestro interés y esperamos vernos pronto otra vez. Yo mañana creo que tengo otra charla, pero es con otro grupo. No sé cómo será eso, ya veremos a ver. Mira, de la conversación que tuvimos previamente, Vicente de Bermúdez me está ofreciendo ya alojamiento si es que me voy para allá. Ah, pues bueno, estupendo ahí, pero hay alojamientos hay, incluso hay, mira, aquí en España hay un montón de páginas buscadores de baratos. O sea, Ya, chévere. hay uno que se llama Hotel Minuto, me parece que es bastante barato y bastante... Para dormir un minuto. No, para dormir no. Para dormir por lo menos dos. Por lo menos dos. Esto que lo único que ocurre es que tienes que saber más o menos la ubicación, porque en Madrid es muy grande. Claro. Y si te dicen, te mandan, yo que sé, a las afueras, en un sitio que te puede costar 3 horas en llegar al centro, es terrible. Ya. Tienes que tener antes unas ideas un poco claras de dónde y cómo, pero que se busca el sitio, te busca el Hotel Minuto yo lo he utilizado alguna vez y yo quiero ir a Barcelona, sí, quiero estar por tal zona. Y entonces ahí... Ya. Entonces es preferible ubicarte cerca del sitio donde vas a estar. Ah, claro, y sobre todo si el que viene de fuera y quiere ver algo, pues que sobre todo que sea del centro. La Ya, universidad está en las afueras, ya. pero no tiene que ver, pero hay que estar un poco en el centro a poder ser, porque si no es lo mismo que está en Quito y está en el norte o en el sur, tal, pues para allá a otro lado, pues se puede pasar la mañana. Aunque Quito pues es mucho más pequeño que Madrid, ¿no? No lo sé si es más pequeño, posiblemente menos habitantes, pero es muy largo, Ah, ya. que es distinto, eso es otra historia. Ya. Bueno, Bueno, Víctor, muy agradecido, ¿no? a vosotros por todo. Venga, nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. La próxima semana tenemos otra con otro señor de Facire. Con Jesús Sánchez, ese es un conocido que se cambió de día porque ese día tenía otro problema, ha estado fuera y no podía hacerlo. Pero vamos, el día 15 ya lo tenemos previsto, que tenemos otra videoconferencia. Yo estaré también con vosotros. Ok. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.